prensa. Bueno, hoy se va a llevar a cabo un evento sobre una carta que firman presos políticos en la Casa del Preso y la presentación de Rey Iglesias, Orlando Gutiérrez Boronat, Luis Zúñiga. Jorge Luis García Pérez Antunes. ¿Por qué nos reunimos aquí hoy? Bueno, hoy vamos a dejar una conferencia de prensa donde vamos a dejar sentada y hacer pública la posición del presidio político cubano y de presos políticos en cuanto al financiamiento de la Unión Europea a la dictadura castrista. Bueno, esencialmente la Unión Europea y Canadá son los que están llevando el peso de ayudar económica y financieramente a la dictadura, y lo hacen de diversas maneras. Lo hacen a través de la condonación de deudas que no pagan, a través de la extensión de créditos y de nuevas opciones de ayuda. Tienen además el programa de ayuda y colaboración con Cuba, que se ha violado consistentemente, porque su primer artículo dice que está fundamentado en que el régimen de Cuba se compromete a respetar los derechos humanos. Ese es el artículo número 1 de ese programa de cooperación y ayuda con la dictadura cubana, y la violan constantemente, y lo sabe la Unión Europea. Así que esencialmente la carta le está pidiendo la cancelación de ese acuerdo de ayuda, que no es al pueblo de Cuba, es a la dictadura. Bueno, quiero aclarar que yo no soy expreso político, mis hermanos aquí sí lo son. Lo que nos trae aquí es la esperanza de que Suecia, que es un país que tiene un largo historial de preocupación por los derechos humanos, tiene la presidencia de la Unión Europea, y el financiamiento del régimen comunista de Cuba por parte de la Unión Europea, del Club de París, que es una institución dentro de la Unión Europea, y Canadá, es una cosa bochornosa. Están financiando, están apoyando un Estado represivo, totalitario, que no le da tregua al pueblo cubano y que viola todas las normas internacionales de derechos humanos. Estamos aquí porque también el mundo tiene que acabar de mirar hacia nuestro pueblo, hacia nuestra isla, hacia el sufrimiento que durante 64 años nuestro pueblo ha sido sometido por un régimen de terror y de segregación, y creemos que es momento de llamar con más fuerza a la opinión pública internacional, sobre todo a Europa y a Canadá, por supuesto, para que miren hacia Cuba y sean solidarios con nuestros presos y sean solidarios con el derecho de los cubanos a ser libres. ¿A qué hora comienza el evento? A las 10:30 de la mañana. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y nos vemos en el... Viva Cuba libre. Revisa la prensa cuando esté lista. Sí. Deben saber. Dime, Mayito, ¿listo? Son sillas contrarrevolucionarias. El imperialismo ruso. El imperialismo ahí haciendo presencia. Listo. Acuérdate que te cuento ahorita. Listo. Bien. Bueno, muy buenos días y bienvenidos sean todos. Gracias por su presencia en esta conferencia de prensa. La razón es básica y fundamental. La dictadura de 64 años de duración, la más prolongada y criminal en la historia de nuestro hemisferio, está ahí todavía cancaneando, cayéndose, pero todavía en pie, y esencialmente sostenida por financiamiento extranjero, por ayudas y colaboraciones increíblemente especialmente de la Unión Europea y de Canadá. Precisamente hoy le daremos lectura posteriormente en el curso de la conferencia de prensa al contenido de esta carta que numerosos presos y expresos políticos le están dirigiendo a la Unión Europea, a la persona del presidente de la Asamblea de la Unión Europea, con respecto a esta ayuda y este financiamiento que están llevando a cabo todavía a esta altura con la dictadura castrista.
Así que este es el contenido de nuestra conferencia de prensa y vamos a darle comienzo, pues como debe y corresponde ser, con una invocación a Dios. Señor nuestro y Dios nuestro Jesús, estamos aquí una vez más, con fe, con mucha esperanza en ti, para rogarte, suplicarte e implorarte que fortalezcas al pueblo de Cuba en su heroica y prolongada lucha por conseguir la ansiada libertad de Cuba, no solamente la libertad política, sino la libertad económica, la libertad religiosa y todas las libertades que le han sido suprimidas al pueblo de Cuba por tantos años. Te pedimos que pongas tu interés, tu fe, tu confianza en el pueblo y que lo fortalezcas para que finalmente encontremos esa libertad tan ansiada dentro y fuera de Cuba. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora pedimos a Luis, se pueden sentar, le pedimos a Luis González Infante, presidente de la Casa del Presidio Político, para que haga pues la bienvenida. Adelante. Es suficiente. Se oye. Muy buenos días, gracias a todos por estar aquí, les agradecemos la presencia a esta importante conferencia de prensa donde pretendemos dar a conocer nuestra denuncia enviando esta carta, este documento al señor Ulf Kristersson, que es el ministro de Suecia, para que se haga notar y se sienta la presencia de los expresos y presos políticos de esta denuncia de la ayuda que están llevando a la tiranía castrista y la manera que lo están ajustando el apoyo, y como dijera el antecesor, tanto la Unión Europea como Canadá. Esperamos que este clamor de expresos y presos políticos llegue a la conciencia de quienes están en estos momentos en conversaciones, acercamientos y quizás hasta allá en arreglo con Cuba. Así que muchas gracias, a la prensa le agradecemos su presencia para que nos ayuden a distribuir y a diseminar este mensaje. Gracias. Gracias, Luis. Y ahora, pues, por supuesto, pues el contenido de la carta. Esta carta, pues, le pedimos a todo el que tenga sus posibilidades, también a todos los medios, pues, su difusión, porque es un documento de un profundo contenido y que puede marcar una gran diferencia en cuanto al sostenimiento de la dictadura. Ahora, el exprisionero político Jorge Luis García Pérez Santunes le va a dar lectura a la carta. Por favor, Jorge. Muy buenos días. A continuación, el texto de la carta. Febrero 15 del 2023. Ulf Kristersson, primer ministro de Suecia, presidencia del Consejo de la Unión Europea. Estimado primer ministro Kristersson, nosotros, presos y expresos políticos cubanos, le dirigimos esta carta en su condición de presidente del Consejo de la Unión Europea para pedirle que cese la financiación de la dictadura cubana. Sabemos que una de las 4 prioridades de trabajo propuestas por Suecia serán los valores democráticos y el Estado de Derecho. Celebramos esta decisión y creemos que el caso cubano debe ser tomado en cuenta, puesto que la tiranía castrista está incumpliendo el acuerdo de diálogo político y de cooperación con la Unión Europea, violando los derechos humanos de la población cubana, incluyendo el Estado de Derecho. La Unión Europea no puede continuar respaldando monetariamente los proyectos de una dictadura que se niega a ser reformada y, en cambio, recrudece las violaciones a los derechos humanos. Una parte muy importante de esta intensificación de la represión
en el 2023 es el nuevo Código Penal aprobado por la dictadura para enjuiciar a la población. Amnistía Internacional ha denominado al nuevo Código Penal como aterrador. Se puede demostrar empíricamente cómo estos recursos asisten a la represión directa del régimen contra el pueblo. En la reunión anual entre la Unión Europea y el régimen castrista, celebrada el 18 de enero del 2023 en La Habana, el régimen demostró que no tiene intenciones de seguir ninguna de las sugerencias de la Unión Europea contenidas en el acuerdo en cuanto a derechos humanos o respeto al Estado de Derecho se refiere. En el encuentro, la dictadura se negó categóricamente a liberar los presos políticos o cambiar el nuevo Código Penal. El respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho en Cuba se contempla como uno de los elementos esenciales para continuar los acuerdos, por lo que dicho acuerdo está siendo violado de manera constante por la dictadura sin que haya ningún tipo de sanción o repercusión a los proyectos que la Unión Europea financia en la isla. Como presos políticos, que hemos cumplido largas condenas por luchar por la libertad, conocemos profundamente el aparato represivo de la dictadura y nos preocupa la intensificación de la represión desde el 11 de julio del 2021, cuando al menos 1.812 ciudadanos han sido arrestados, incluyendo 59 menores. 675 ciudadanos siguen sin que se les celebre juicio, violando de esa forma sus derechos legales. Actualmente, 122 mujeres son presas políticas y decenas de personas han sido condenadas a campos de trabajo forzado. Los autores de esta misiva hemos sufrido en carne propia la cruel represión que este financiamiento de la Unión Europea facilita, y es nuestra obligación moral oponernos por solidaridad con los que hoy están encarcelados y torturados como consecuencia de esas vergonzosas dávidas a esa cruel y despiadada tiranía. La violación del acuerdo de diálogo político y cooperación por parte de la dictadura cubana debe recibir como respuesta un cambio significativo en relación bilateral con la Unión Europea. Fin de la carta. Esta carta fue firmada por casi 2 centenares de mujeres y hombres que pagamos un altísimo costo humano por haber dejado nuestros mejores años en prisión, por haber enfrentado allí, en el escenario más difícil, la dictadura. Y avalan además esta firma un grupo de prisioneros políticos. Y ya, para finalizar, creo dable destacar que por cuestiones de ética, solo se incluyeron los nombres y firmas de quienes pudieron ser contactados, porque estamos convencidos que los argumentos de este documento expresan el sentir y la generalidad de no solo todo el presidio político, sino también de ese pueblo en su lucha por la libertad. Muchas gracias. Uno de los invitados a la conferencia de prensa era José Díaz Silva, un prisionero político que fue recientemente liberado y que llegó exiliado hace escasamente varias semanas. Nos iba a expresar a ustedes, les iba a exponer la pasión con que este documento, esta carta ha sido recibida en Cuba, incluso personas que no habían pasado por el presidio político, pues estaban deseosos también de firmar y de solidarizarse con la carta, pero queríamos evitar esencialmente politizaciones o generalidades que pudieran privarla de un contenido estrictamente patriótico, como que lleva este documento, esta carta. Así que si en el curso de lo que queda de nuestra conferencia, pues José Díaz Silva llega, pues ustedes saben que ha habido un problema de tránsito muy severo, así que, pero hay una gran pasión dentro de Cuba y ha sido recibida pues con gran aprecio este documento. Y finalmente, pues que esta es una carta abierta
queda también abierta a muchos expresos políticos en el exilio dentro de Cuba y contacto con familiares de presos en la isla, porque ustedes saben las dificultades de las comunicaciones dentro de Cuba para conseguir y sencillamente pues tenemos que tener la certeza de que las personas que aparecen en esta carta como firmantes son personas que están totalmente de acuerdo con su contenido. Así que es una carta que sigue abierta y que va a seguir recibiendo firmas en el curso de los próximos días hasta que finalmente pues sea enviada a la Unión Europea. Y ahora pues para cerrar nuestra conferencia de prensa, estoy invitando al exprisionero político Reyes Iglesias pues para que nos haga un resumen pues de la situación y la posición Para presentar esta carta avalada por muchos cubanos, presos y presos políticos, que a lo largo de 64 años de tiranía han entregado sus mejores años y su vida y sacrificado también la de su familia, la tranquilidad de su familia, por la libertad y los derechos de todos los cubanos. Y yo que ningún lugar mejor que esta casa, porque si algo representa el espíritu de lucha y de sacrificio de los cubanos durante estos 64 años, ha sido el presidio por el que muchos cubanos han pasado, y esta casa representa y aglutina presos políticos cubanos de todas las generaciones desde los años 60 hasta la actualidad, para descubrirle las miserias a esos gobiernos del mundo democrático que o han callado o han mirado hacia otro lado durante todos estos años, apoyando a la tiranía y olvidando al pueblo cubano. Por eso creo que una iniciativa como la carta que se presenta hoy, que ha sido avalada por casi 200, ¿no? Más de 200 presos y expresos políticos cubanos, es un clarín y es un llamado de atención, uno más que a lo largo de estos años se han hecho a la comunidad de naciones libres y a los gobiernos democráticos, para que escuchen y sean solidarios con el pueblo cubano, para que cese ya ese apoyo al régimen cubano, para que la solidaridad con nuestro pueblo sea efectiva a través de boicots, de aislamiento, de rechazo a colaborar y apoyar económicamente o diplomáticamente a este régimen de gángster. Y no importa que no nos hayan escuchado durante 64 años, no ha sido un tiempo perdido. Y no ha sido un tiempo perdido porque ustedes, los presos que están aquí, son la prueba de que sin esta resistencia de los que durante 64 años han mantenido la llama de la lucha por la libertad de los cubanos y reclamando y demandando al mundo solidaridad con nuestro pueblo, hubiera sido posible contar la historia y hacer la historia. Esta carta que sirva como un llamamiento más y definitivo al mundo libre, para que sea ya solidario con el pueblo de Cuba. No deje de mirar al pueblo de Cuba, no siga mirando hacia otro lado, no siga colaborando con el régimen, no solo en estas ayudas que llegan a través del gobierno, sino que también desestimulen la inversión de sus ciudadanos, de los ciudadanos del mundo libre que tienen el derecho a tener negocios en Cuba, los negocios que los cubanos no podemos tener porque estamos sometidos a un régimen de apartheid, de discriminación por parte de una mafia del poder. Esperamos con esto que el mundo reaccione, esperamos que Suecia, que ha tenido un largo historial de apoyo puntual a la lucha por los derechos de los cubanos, tenga oído receptivo y tome esta campaña para sí y la promueve en Europa. Por lo tanto, esperamos que esta carta marque un comienzo y un cambio en la mentalidad pesetera de muchos gobiernos de países democráticos, de todos los europeos,
y el pueblo cubano sienta que no está solo en el reclamo de sus derechos. No estamos pidiendo que nos liberen, estamos pidiendo que nos ayuden a liberarnos y que sean solidarios con nosotros, no con una tiranía, porque si no son ellos los que tienen que responder por qué han adoptado esta posición. Cuando Cuba sea libre serán ellos los que tendrán que responder por qué han adoptado esta posición de contubernio con el régimen. Esta conferencia de prensa ha tenido lugar aquí, en este templo de mártires, de héroes de la causa de Cuba, y estoy seguro que el 100% de esos mártires que están en las paredes de este templo estarían hoy firmando esta carta. Y como honor, como recordatorio y como culto a su memoria, quiero invitar a todos los presos políticos y expresos políticos que están aquí hoy en esta conferencia a que crucemos la calle a ese memorial que tenemos ahí enfrente para hacer una breve y sencilla oración a todos estos héroes y mártires que ya no están aquí con nosotros, pero para que sepan que en el cielo, pues seguramente están, los estamos recordando y los estamos incluyendo en el espíritu de esta carta también. Así que muchas gracias a todos. Los invito a cruzar el frente, por favor, para hacernos una foto ahí en frente. Y una breve oración. Vamos a hacer una oración ahí. Amado, Alain, para que me ayude. Alain. Por favor, vamos a cruzar el frente para hacernos una oración. Tú me la mandaste mándame la Ya te fuiste. Dame una parrilla. Está bien, tenemos para rato. Vamos a ver la muerte de no de Díaz-Canel, porque Díaz-Canel no pinta nada. Díaz-Canel a veces nosotros mismos le damos el nombre a Díaz-Canel diciéndole que régimen canelista, que dice que es mucho. Díaz-Canel no pinta nada. ¿Tú vas a llevar la tía? Sí, claro. Con un cartel de eso blanco. ¿Que vaya? No, si vamos a hacer una oración. Sí, pero no es. ¿Dónde está el doctor de Romero? No, no está aquí. Que no, hay un tranque. Un camión se volcó ahí, paró todo. Viste que la prensa demoró 2 horas para llegar. Sí, Dice que yo vengo siempre dando curvas para acá, por eso no. Yo no cobro los principales. Luis. Luis. Y al final vamos a cantar la montaña. Vamos a dejar que sean los presos políticos los que canten la montaña. Que no sea preso, por favor, que está aquí. Venga, por favor. Silencio, por favor. Silencio. Vamos a empezar. Sí. Bueno, estamos aquí frente a este monumento sagrado de nuestra patria, de nuestros héroes, de nuestros mártires, para recordarlos, hacerles saber en el cielo
de que aquí en la tierra los recordamos, que su esfuerzo no fue en vano, de que su sacrificio es venerado, es recordado y es adorado también. Y hoy estamos aquí en oración, pidiéndole a Dios por ellos, pero también porque ellos intercedan para que esta carta que acabamos de preparar para enviar a la Unión Europea pues pueda cumplir su propósito y que la dictadura no siga recibiendo financiamiento. Así que Dios Santo, pon tu intercesión, pon tu mano para que esta carta cumpla el objetivo que aquí en la tierra y nuestros mártires en el cielo queremos que tenga los resultados que esperamos. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Y ahora, pues, recordando el himno de nuestro presidio, vamos a entonar la montaña. Cuando un día suba yo a la montaña y en la cima nos volvamos a ver, será entonces cuando el sol amanezca, frotará una bandera y podremos volver cuando el cielo se vuelva más azul y por siempre brille más nuestro sol, mano a mano, por delante la estrella, con la cruz como emblema, destruiremos la hoz. Si caemos, nuestra sangre que roja bañará la llanura y el mar, y tiñendo de rojo nuestras olas, a la patria que llora le traerá libertad. Y tiñendo de rojo nuestras olas, a la patria que llora le traerá libertad. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Presos! Gracias. ¡Abajo el financiamiento con la dictadura cubana! ¡Abajo! Oye, un gusto saludarte. La conferencia de prensa y la transmisión, la presentación de la carta a la Unión Europea para el fin del financiamiento No, yo del régimen cubano. hombre, un discurso ahí, coño, profecito, ¿sabes? Bueno, aquí tenemos a José Díaz Silva, recientemente liberado, en diciembre excarcelado y expulsado hacia el exilio, como generalmente acostumbra el régimen cubano. Y un poco tarde, pero vino llegó a la conferencia y... Claro, y voy a participar de la conferencia. Es muy bueno que la voz mía, en nombre del cubano que no tiene voz, principalmente de los presos políticos, se oigan. Sí, a mí me sacaron del Combinado del Este el 24 de diciembre. Cogieron ese día porque eso es un día de fiesta para el mundo, ¿no? Y entonces, para que no estuviera la vista en mí, me llegaron al Combinado del Este, me sacaron y me llevaron para el aeropuerto. Y en el aeropuerto, bueno, me montaron un avión y me trajeron para acá. Estaba cumpliendo una sanción de 2 años, pero ya tenía una petición de 14 y otra petición de 7 años. Esto lo hicieron por mi activismo. Tenían miedo de tenerme en la calle, tenían miedo de tenerme en las prisiones. La situación en Cuba, para el pueblo de Cuba, es crítica. Eso lo sabe todos los cubanos y lo sabe el mundo. Y es crítica, más crítica es para los presos políticos que se encuentran en las prisiones, ¿no? Que el rigor, el hambre, la miseria, todo eso se acumulan, y imagínense vivir de esas condiciones. Se lo digo yo porque salí de la prisión hace, creo, 1 mes y medio, más de 1 mes y medio. Estoy aquí y me uno a la campaña que estamos en estos momentos haciendo con todos los patriotas que hay aquí, patriotas reconocidos, ¿no? Porque la vida entera se han envejecido luchando por la libertad de
de Cuba, y una de las cosas que estamos haciendo ahora es la situación, una carta que está firmada por más de 200 presos y expresos políticos, porque yo fui uno de los encargados de... Como preso político, ¿qué significado tiene eso para los presos? Mira, vamos a poner una cosa y yo se lo digo a los presos políticos. Eso tiene un significado grandísimo, porque eso, de una de las maneras que le da la resistencia y la fe al preso de decir, coño, hay cubanos, bastantes cubanos que siguen la lucha contra nosotros. Sabemos que por lo menos no se arma a esa policía y a esos cuerpos represivos que hay en Cuba, porque la carta es sobre eso, porque aporta, ¿no? Dinero para el régimen. Sin embargo, ese dinero en Cuba no se coge para darle comida a los cubanos, no, para nada. Se coge para fortalecer y comprarle equipo nuevo a la policía, a las boinas negras, y como todos sabemos son los que reprimen y mandan para las prisiones a los cubanos. Me hablaba que parte de su movimiento también fueron parte de la carta firmada. Sí, parte del movimiento de nosotros tenemos hoy 45 presos, porque nos han soltado 3 en las prisiones, que todos son firmantes de la carta esa, aparte de otros presos políticos que hay en la calle, pero principalmente la familia, los familiares y los mismos presos que están en las prisiones dieron el consentimiento para que estuviera su nombre en esa carta de prisión. Hay más de 200 porque fue con los que pudimos llegar a la familia y a los presos, pero estamos seguros que todos los presos políticos, que hay más de 1.300 en las prisiones, están de acuerdo en firmar y apoyar esa carta, porque eso es una carta que no solamente beneficia al preso político, a los presos, sino al pueblo de Cuba, porque cuando tú financias algo para Cuba, aquel dinero lo cogen, ¿para qué lo cogen? Para comprar equipo fortalecido para la policía, como hemos visto, las deudas que le ha perdonado Europa, ¿no? O estos países de Europa al régimen cubano, ¿para qué lo han cogido? En Cuba tú entras y lo primero que tú ves es una patrulla nueva. Sin embargo, tú vas a ver una ambulancia y ves una ambulancia que cuando no está, le falta la rueda, está desbaratada, y las policías y los policías tienen sus trajes, sus ropas nuevas y sus equipos para reprimir al pueblo, lo tienen todo nuevo. Y eso es gracias a estos países que no son todos, ¿no? Pero bueno, algunos que se prestan para eso ahí. Me estaba diciendo que hoy hubo un acto represivo. Sí, contra el... sí, hoy es un día que en Cuba el Frente Nacional de Resistencia, la resistencia cubana, tiene días que se reúne en distintas provincias y en distintos municipios. Y la policía, la seguridad del Estado, que es la que mantiene vivo y mantiene cómodo a ese grupo que está allá arriba, se